Shalom, shalom, hermanos, hermanas y todas las personas que están viendo, escuchando este estudio. Sean todos ustedes una vez más bienvenidos a este su canal de enseñanzas de las Sagradas Escrituras, en donde escudriñamos la bendita palabra del Elohim poderoso de Israel directamente y sin intermediarios religiosos ni nada que se le parezca. Y como siempre lo hacemos antes de empezar cada estudio, elevemos una oración al cielo para que nuestro Padre Santo Yahweh sea el que dirija este estudio y no el hombre. Oremos. Yahweh bendito, Padre Santo, Padre nuestro, venimos ante ti, Padre mío, para rogarte, para suplicarte, que bendigas a todos y cada una de las personas que están viendo, escuchando este estudio junto con todos sus seres amados, y que nos des a todos el entendimiento de tu palabra para poderla poner por obra, y la fuerza y la valentía para llevársela a otros. Te ruego también, Padre Santo, que bendigas grandemente a todos tus instrumentos que tú usas para hacerles llegar la verdad de tu palabra a todos aquellos que andan en busca de ella. Que bendigas a todos los que de alguna manera están trabajando en tu camino, sacando almas engañadas de esas iglesias mentirosas babilónicas. Todo esto te lo pido en el bendito y santo nombre de tu amado Hijo Yahshua, a quien tú enviaste a este mundo a darnos vida y dárnosla en abundancia, y lo has constituido en el Mashiach, Salvador de nuestras vidas. Y con muchas ganas de aprender directamente de ti, Padre mío, ponemos este estudio en tus pies para que seas tú el que lo dirija y no el hombre. Amén y emet. Ok, hermanos. En el estudio del día de hoy vamos a escudriñar un tema que probablemente algunos todavía no han podido entender y que es muy importante para darnos cuenta de lo que está sucediendo el día de hoy en el mundo religioso y espiritual. Y también las confusiones que hay al interpretar y no entender lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. Por eso lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con el encuentro entre la mujer samaritana y nuestro maestro Yahshua. Pero para poderlo entender mejor, vamos a ver primero el por qué los samaritanos y judíos no se toleraban entre sí, ¿ok? Vamos a ver lo más que podamos de los samaritanos para poder comprender y entender el mensaje del estudio del día de hoy. ¿Estamos, hermanos? Bueno. Según la tradición, los samaritanos son descendientes de Manasés y Efraín, hijos de José. En el año 926 antes de nuestro maestro, las tribus del norte se rebelaron contra el rey Roboam, hijo de Salomón. De esta rebelión surgieron dos reinos, el de Israel en el norte, con su capital en Siquem, hoy Nablus, y el de Judá en el sur, con su capital en Jerusalén. En el año 875 antes de nuestro maestro, el rey de Israel, Omri, trasladó la capital a Samaria. En el año 740 antes de nuestro maestro, los asirios conquistaron a las 10 tribus de Israel. Las Sagradas Escrituras cuentan que el pueblo original marchó al exilio. Bueno, en realidad solo lo hizo la élite intelectual. Y fue reemplazado por gente foránea a quien se le dio cierta instrucción religiosa similar a la judía. Ya vamos llegando. Aunque el nuevo pueblo samaritano originado con esta mezcla reconocía la Torá, fue despreciado por el pueblo judío. En realidad, solo la élite eclesiástica e intelectual sufrió el exilio asirio. Al sustraerse del pueblo a los depositarios del saber más ortodoxo, este generó liderazgos con una tradición judaica, pero distinguida de la ortodoxia reemplazada, lo que fue explicado por los élites desarraigadas como una mezcla ilegítima. Ay, disculpen cuando me equivoco, hermanos, pero es que a veces yo me emociono tanto y quiero leer tan rápido, tengo que llevármelo más calmado. Okay, dice, en el siglo IV antes de nuestro maestro y en el octavo después de él, la lengua samaritana fue una rama occidental del idioma arameo, usada comúnmente para hablar y escribir, produciéndose entonces la traducción del Targum samaritano. Luego, en el habla corriente fue desplazada por el árabe, y en los escritos fue muy influida por el árabe y también por el hebreo. Para empezar a conocer a los samaritanos, hay que saber que el camino más directo para ir de Judea a Galilea pasaba por Samaria. Pero muchos judíos, particularmente los galileos, preferían tomar una ruta indirecta, aunque más larga, más bien que atravesar el país de un pueblo tan aborrecido para ellos como lo eran los samaritanos. Desde hacía muchos años
que el rencor entre judíos y samaritanos se había estado desarrollando. Y en la época del ministerio terrenal de nuestro maestro Yahshua, se había convertido en un odio sumamente más intenso. Fíjense, y nuestro maestro platicando con la mujer samaritana y miren cómo estaban ellos. Los habitantes de Samaria eran una raza mixta en quienes cursaba la sangre de Israel con la de los asirios y otras naciones. Y una de las causas de la falta de amor y de la enemistad que existía entre ellos y sus vecinos, tanto hacia el norte como hacia el sur, era que los samaritanos pretendían ser reconocidos como israelitas. Ese era el problema principal entre ellos, porque se jactaban de que Jacob era su padre, mas los judíos lo negaban. Tenían una versión del Pentateuco que reverenciaban como ley, pero rechazaban todos los escritos proféticos de lo que hoy es el Tanaj, lo que el cristiano conoce como el Antiguo Testamento, porque consideraban que en ese tomo no se les trataba con suficiente respeto. Pero para el judío ortodoxo de aquellos tiempos, un samaritano era más impuro o inmundo que un gentil de cualquier otra nacionalidad. Es interesante notar las restricciones extremas y aún absurdas que entonces se hallaban en vigor a fin de reglamentar las relaciones inevitables entre los dos pueblos. Fíjense hasta dónde llegaba la enemistad entre ellos, que el testimonio de un samaritano era inaceptable ante un tribunal judío. Y hubo también un tiempo en que, de acuerdo con la autoridad rabínica, el judío que comiera alimentos preparados por un samaritano cometía una ofensa tan grave como comer carne de cerdo. Se fijan, sí que había problemas entre ellos, ¿verdad? Y andaba ahí Satanás como siempre. Bueno, aunque sí se admitía que el producto de la tierra que crecía en Samaria no era inmundo, en vista de que brotaba directamente del suelo. Sin embargo, se podía tornar impuro si era tocado por manos samaritanas. Qué increíble esto que estamos viendo, ¿verdad? Dijo, así que porque lo tocaste ya no me lo como. Ahora, de manera que sí era permitido comprar uvas y granos de los samaritanos, pero no el vino o la harina fabricados de estos artículos por obreros samaritanos, porque pues ya los habían tocado. En una ocasión se dirigieron a nuestro maestro diciéndole samaritano, con el palpable objeto de insultarlo. ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Esto se puede ver en el libro de Yohanan Juan, capítulo 8, versículo 48. El concepto samaritano concerniente a la misión del Mesías esperado se hallaba mejor fundado que el de los judíos, pues hacían más hincapié en el reino espiritual que el Mashiach habría de restablecer y había menos exclusivismo en su juicio hacia aquellos a quienes debían extenderse las bendiciones mesiánicas. Vamos a entrar ahí ahora sí en ese. En su camino hacia Galilea, Yahshua siguió la ruta más directa que atravesaba Samaria, e indudablemente su elección fue orientada por algún propósito, pues leemos que era menester que pasara por ahí. El camino conducía o se aproximaba al pueblo llamado Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Ahí se encontraba la fuente o pozo de Jacob, altamente estimado no solo por su valor intrínseco como fuente inagotable de agua, sino también por la relación que guardaba con la vida del gran patriarca. ¿Está entendiendo? Nuestro maestro Yahshua, cansado del camino y fatigado, se detuvo en el pozo para descansar, mientras sus discípulos fueron a la ciudad a comprar alimentos. Leemos que salió una mujer a llenar su cántaro y Yahshua le dijo, dame de beber. Según las reglas de la hospitalidad oriental que entonces prevalecían, cuando se pedía agua, era una solicitud que, de ser posible concederla, jamás debía negarse. Sin embargo, la mujer vaciló, pues le causó sorpresa que un judío le pidiera un favor a un samaritano por grande que fuera la necesidad. Fíjense, ¿eh? La mujer samaritana expresó su sorpresa con la pregunta, ¿cómo tú,
siendo judío, me pides a mí de beber que soy una mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aparentemente olvidando su sed en su deseo de enseñar, nuestro maestro Yeshua le contestó diciendo: si conocieras el don de Yahweh y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer recordó que no tenía balde ni cuerda con que sacar el agua del pozo tan profundo y, deseando saber mejor a qué se estaba refiriendo, preguntó: ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob o Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Verdad? Yeshua percibió en las palabras de la mujer un espíritu semejante a aquel con el que el erudito Nicodemo recibió sus enseñanzas. Tanto el uno como el otro habían pasado por alto la lección espiritual que deseaba comunicar. Le explicó que el agua del pozo representaba un beneficio provisional y el que bebiera de él volvería a tener sed. Entonces señaló: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuál es esa fuente de agua? Esta es la fuente de agua. ¿Y qué seguimos viendo? Que el interés de la mujer se intensificó vivamente, bien por curiosidad, bien como emoción de honda inquietud, y a su vez ella se tornó en solicitante, dirigiéndose a él, a nuestro maestro, con un título de respeto dijo: maestro, dame esta agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Fíjense cómo estaba confundiendo las cosas. La mujer samaritana no podía ver otra cosa aparte de la ventaja material consiguiente a un agua que calmaría la sed para siempre. El resultado de la bebida en la que estaba pensando sería relevarla de una necesidad corporal y ahorrarle el trabajo de ir a sacar agua del pozo. Fíjense la diferencia entre sed y vida eterna. Pero bueno, sin embargo, nuestro maestro Yeshua cambió abruptamente el tema de la conversación, indicándole que fuera y llamara a su esposo y que luego volviera. Cuando le contestó que no tenía marido, Yeshua le reveló su facultad sobrehumana para discernir, diciéndole que había hablado con la verdad, en vista de que había tenido 5 maridos, mientras aquel con quien entonces vivía no era su esposo. Seguramente que ningún ser ordinario podría haberle declarado en tal forma la desagradable historia de su vida. Impulsivamente le confesó su convicción diciendo: maestro, me parece que tú eres profeta, buscando la manera de cambiar de tema y señalando hacia el monte Gerizim, sobre el cual había erigido un templo samaritano el sacrílego sacerdote Manasés. Declaró, sin ninguna relación con lo que había dicho antes, que dijo: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén, es el lugar donde se debe adorar. Yeshua le respondió con un significado más profundo aún, informándole que estaba próxima la hora cuando ni aquel monte, ni en Jerusalén o en Jerusalén, sería el sitio de preferencia para adorar. Y claramente reprendió su presunción de que la creencia tradicional de los samaritanos era tan aceptable como la de los judíos, porque le dijo: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, de la tribu de Judá. Nada más, nuestro maestro viene de esa tribu. A pesar de los cambios y corrupciones que se habían introducido en la religión judía, era mejor que la de su pueblo, porque los judíos aceptaban a los profetas y el Mesías había venido por el linaje de Judá. Pero, como se lo explicó Yeshua, el sitio donde se adora es de menor importancia que el espíritu del adorador. Yahweh es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. No andar ahí gritando y revolcándose y cantando por horas y horas.
Eso no es, hermanos, hermanas, esa no es la verdad. La mujer samaritana, incapacitada o indispuesta para entender el significado de nuestro maestro Yeshua, la mujer quiso terminar la entrevista con una afirmación que para ella probablemente no tenía importancia alguna. Sé que ha de venir el Mashiach, el Mesías. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Profundo fue el asombro que sintió cuando Yeshua le contestó con una afirmación que le inspiró temor. Yo soy el que habla contigo. Las palabras fueron inequívocas. La aseveración tal que no requería aclaración. Bueno, las palabras fueron inequívocas y la aseveración fue tal que no requería aclaración. La mujer debía considerarlo de ahí en adelante como un impostor o como el Mashiach o como el Mesías. ¿Qué pasó? Dejó su cántaro en el pozo y yendo con toda prisa al pueblo contó lo que le había sucedido diciendo: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mashiach? Cuando estaba para terminar la conversación entre Yeshua y la mujer, los discípulos volvieron con las provisiones que habían ido a comprar. Se maravillaron de encontrarlo hablando con una mujer y samaritana, por cierto. Sin embargo, ninguno de ellos le pidió una explicación. Su porte debe haberlos impresionado con la seriedad y solemnidad de la ocasión. Cuando lo invitaron a comer les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Para los discípulos estas palabras no tenían ningún significado aparte del sentido literal, y se preguntaron el uno al otro si quizás alguien le habría traído de comer durante su ausencia. Mas él aclaró el asunto agregando: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Miren nomás qué hermoso. Esa es la comida de Él, de nuestro Maestro, hacer la voluntad de nuestro Padre. Fíjense qué ejemplo nos deja. Poco tiempo después apareció un grupo de samaritanos que venían de la ciudad. Fijando la vista en ellos y en los sembradíos que había alrededor, Yeshua continuó: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El mensaje de sus palabras parece ser que aun cuando faltaban algunos meses para que el trigo y la cebada estuvieran listos para la hoz, la cosecha de almas, representada por la multitud que se aproximaba, estaba ya dispuesta, y que los discípulos podían cegar de lo que Él había sembrado, lo cual sería para ellos una ventaja inestimable en vista de que recibirían el pago de su jornal mientras recogían el fruto de un trabajo que no había sido de ellos. ¿Se está entendiendo? Muchos de los samaritanos creyeron en Yeshua, basados primero en el testimonio de la mujer, más tarde por motivos de su propia convicción, y dijeron a la mujer, por causa de quién habían salido a verlo: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Mashiach, nuestro Maestro. Yeshua graciosamente aceptó su invitación de permanecer y estuvo con ellos 2 días. No cabe la menor duda de que Él no dio cabida al prejuicio nacional de los judíos contra la gente de Samaria. El alma honrada era aceptable para Él, no importaba de dónde viniera. Probablemente la semilla sembrada durante esta breve visita de nuestro Maestro entre la gente despreciada de Samaria fue la misma de la cual los apóstoles recogieron tan rica cosecha en años posteriores. Ok, hermanos, esto es, ahorita ya lo vamos a ver más a fondo. Vámonos directamente a las Sagradas Escrituras, al libro de Yohanan, Juan, capítulo 4, versículo 21 al 24. Aquí es donde ya está toda la explicación que les di, y está aquí, dice. Yohanan Juan 4, 21 al 24. Yeshua le dijo: créeme, mujer, que viene un tiempo cuando ni en este monte ni en Jerusalén, adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos,
porque la salvación procede de los yauditas, de los judíos. Pero viene un tiempo, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a los que son así para que lo adoren. Elohim es espíritu. Es necesario que le adoren. Es necesario los que le adoren, que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Se fijan? Los samaritanos adoraban algo que no conocían. ¿Qué vemos ahorita en las iglesias? Adorando a quien no conocen, ¿verdad? Ustedes adoran lo que no conocen, lo dice nuestro maestro Yeshua claramente. O sea, que han estado engañados, como lo estaban los samaritanos y siguen estando engañados actualmente. ¿Por qué? Bueno, creo que la respuesta muchos ya la conocen, ¿verdad? Están engañados porque siguen a las religiones, siguen al hombre, siguen a su Jesús, a su Jehová, a sus tradiciones, a sus iglesias, a los rudimentos del mundo. ¿Y qué nos dicen las Sagradas Escrituras? Bueno, vámonos al libro de Galut, Revelaciones. ¿Por qué le llaman Apocalipsis? Capítulo 2, versículo 4. 2:4. Fíjense lo que dice aquí. Aquí lo estoy resumiendo un poquito. Dice: sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Papas, ¿cuál es el primer amor? Pregunta, ¿quién es el primer amor? Y fíjense bien que está preguntando quién es el primer amor y no quién ha sido. ¿Quién ha sido el primer amor? ¿Ok? ¿De quién se está hablando en este versículo? ¿De nuestro maestro Yeshua o de nuestro Padre Santo Yahweh Elohim? A ver, piénsele tantito, ¿ok? Claro que de nuestro Padre Yahweh. Sin embargo, en la gran mayoría de las iglesias cristianas y no cristianas, denominacionales o sin denominación, al que más predican es a Jesús, engañando con ello a todos los que se congregan en esos lugares. Pero bueno, para poder entender qué es un engaño, tenemos que ver su procedencia, para poder comprender todo, hermanos. Y lo primero que vamos a hacer para conocer el significado de la palabra engaño es proceder a descubrir su origen etimológico. Digo, para poder tener una mejor idea de lo que estamos viendo, ¿ok? Al descubrir su origen etimológico nos encontramos con el hecho de que emana o viene del latín, y más exactamente del verbo inganare, ya voy aprendiendo, inganare, que es equivalente a enredar a alguien o burlarse de él. Fíjense, ¿eh? Esos pastorcitos los engañan y se burlan. Ok. El engaño es la acción y efecto de engañar, inducir a alguien a tener por cierto aquello que no lo es, dar a la mentira apariencia de verdad, producir ilusión. Por ejemplo, un ejemplito. Juan no pudo soportar el engaño de su mujer y se marchó de la casa. O este otro ejemplo, cuando una operación financiera ha sido el mayor engaño al pueblo X, y todo eso no ha sido magia, sino un simple engaño, que es lo que hacen. Ahora vemos que un engaño, por lo tanto, supone una falta de verdad en lo que se dice, hace o piensa. Es posible vincularlo con la mentira, las trampas o las artimañas. Algunos engaños intentan proteger al engañado para evitar que tome contacto con una realidad dolorosa o aportarle diversión, como una broma o un truco de magia. ¿Se está entendiendo? Vamos a seguir. Pues si no se está entendiendo, aguanten, aquí se va a entender más, ¿ok? Miren, hermanos, hermanas. Vamos a ver más ejemplos para que quede bien claro lo que es un engaño y sus consecuencias, ¿ok? Vemos o nos damos cuenta que dentro de las relaciones personales, y más exactamente dentro de las que son las parejas sentimentales, el engaño más habitual, ¿saben cuál es? Ya lo saben, ¿verdad? Sí, pues cómo no. Es el que oculta una infidelidad. De esta manera, el infiel mantiene encuentros sexuales con una tercera persona mientras que su pareja oficial desconoce absolutamente esta circunstancia. El inventarse reuniones laborales Perdón. El inventarse reuniones laborales o viajes profesionales son algunas de las herramientas que suelen utilizar quienes engañan a su pareja con otra tercera persona. Aquí tanto el hombre como la mujer, porque los dos engañan, no nada más el hombre, también la mujer engaña. Sin embargo,
y en la mayoría de los casos, por regla general, al final se suele descubrir el engaño. Y lo más frecuente o normal es que se tenga que llegar a una ruptura sentimental. Miren, hermanos, hermanas, estoy dando todo este tipo de ejemplos para que nos demos cuenta de lo sutil que es Satanás para engañar, como dicen las Sagradas Escrituras, a todos los habitantes de este mundo. Ahora, esto que vamos a ver es algo muy triste, que tiene que ver el cómo Satanás usa a los padres de los niños para engañar, de una manera muy bonita y llena de amor. Pero vamos a ver primero qué es un engaño para los niños. Bueno, un engaño es una mentira, una ilusión, una falacia, una artimaña, una trampa, un fraude. ¿Se está entendiendo? Ya se están dando una idea de hacia dónde se dirige este estudio, ¿ok? Ok. Un engaño puede darse en algo que se dice, y en algo que se piensa, y en algo que se hace. De esta manera el engaño puede ser decirle una mentira a alguien, pensar algo falso, traicionar o embaucar a alguien. Aquí estoy hablando de los pastorcitos, si se van a dar cuenta. Bueno, de todos en general, pero hablando espiritualmente. Miren, hermanos, hermanas, en esto no creo estar nada equivocado, porque los niños suelen ser engañados por los adultos para el desarrollo de juegos o para mantener una fantasía. Se los voy a decir con un ejemplo que ya todos conocemos. El engaño, la mentira más común que se dice a los niños en la temporada de Navidad, ¿cuál es? Es hacerles creer la existencia de Santa Claus o Papá Noel, como lo conocen en otros lugares, como el responsable de traer los regalos de Navidad. Los padres suelen engañar, mentirle a sus hijos al afirmar que Santa Claus o Papá Noel ingresa a los hogares por las chimeneas para dejar los obsequios. Se fijan cómo ¿no les da vergüenza a los padres que hacen eso? Mentirle a sus hijos, engañar a sus hijos. Y eso que aquí no estoy hablando del Día de la Coneja, que también son engaños, el San Valentín y todas esas fiestas paganas, ¿ok? Ahora vamos directo al tema que nos corresponde en este estudio. Miren, hermanos, hermanas, cuando las enseñanzas religiosas se presentan como verdad, a pesar de que no pueden comprobarlas con las Sagradas Escrituras, el engaño siempre está involucrado. En el libro de Bereshit, Génesis 3:4, que dice, Satanás le dijo a Eva que no moriría si comía del fruto prohibido. ¿Verdad? Le engañó. Sin embargo, Yahweh Elohim había dicho que moriría. Ahí en el 2:17. Después de que Eva pecó, dijo que la serpiente la había engañado. Lo vemos en el 3:13. ¿Se fijan cómo va una cadena? Son eslabones. Una mentira tras otra mentira, más el engaño. ¿Y qué estamos viendo ahora en estos tiempos? Que los falsos sacerdotes, maestros, apóstoles, guías espirituales son llamados trabajadores engañosos. ¿Por qué? Porque fingen ser siervos del Mashiach, se disfrazan como ángeles de luz y ministros de justicia. Las Sagradas Escrituras nos hablan de ellos y los podemos ver claramente en el libro de Corintiyim Bet, Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Aquí está bien claro, hermanos, en serio que no hay peor ciego que el que no quiere ver y peor sordo que el que no quiere oír. Corintiyim Bet, Segunda de Corintios 11, 13 al 15 dice, porque los tales son falsos enviados, obreros fraudulentos, disfrazados como enviados del Mashiach o del Mesías. Y no es de maravillarse, porque el Satán mismo se disfraza como mensajero de luz. Así que no es gran cosa que también sus servidores se disfracen como servidores de justicia. Pero su fin será conforme a sus obras. Más claro ni el agua, en serio, esto no necesita nada de explicación. Esos pastores mentirosos que no les dicen la verdad, ¿qué dicen? Que son obreros fraudulentos disfrazados como enviados del Mesías. ¿Por qué? Porque no están diciendo la verdad, los están engañando. Por eso les estoy dando todo esto para poder conocer cómo trabaja el engaño y todo eso. ¿Ok? Ahora, lamentablemente muchos sacerdotes, pastores, maestros, etcétera, se presentan a sí mismos como hombres del Creador de todo. Los sacerdotes católicos dicen que ellos son Jesús en la tierra y que el Papa es Dios también en la tierra.
esto no me lo contaron, esto me lo dijo un sacerdote, ¿ok? Y eso no me lo dijeron, porque yo tuve un tío abuelo que fue vicario de la religión católica en la ciudad donde yo vivía, y me di cuenta de cómo se sienten estos hijos de Satanás, enseñando dizque la bendita palabra, pero enseñan muchas cosas de su religión que no pueden encontrarse en las Sagradas Escrituras. ¿Y saben qué es lo más triste? Que todas las personas que se congregan con ellos simplemente no les importa que los estén engañando. ¿Que por qué digo esto? Simplemente porque se puede ver en esas iglesias babilónicas a todos sus congregantes reuniéndose los domingos, en el primer día de la semana, y no en el séptimo día, revelándose a lo que nuestro Padre Santo Yahweh bendito dice en su sagrada palabra acerca del Shabbat, el sagrado día de reposo de Él, que es para su pueblo, para nosotros. ¿Lo estamos respetando? Sí, qué bueno. No, respétalo, hermano, hermana, porque es bien serio el no respetar el Shabbat. Miren el estudio que tengo ahí del Shabbat día 7 para que se den cuenta la importancia y la seriedad de respetar el Shabbat. Tenemos que tener en cuenta que la enseñanza falsa es mala y pecaminosa por muchas razones, pero una de ellas es que siempre implica el engaño. Muchos, ¿qué digo muchos? Una gran mayoría de líderes religiosos son engañosos porque afirman que una enseñanza es de Yahweh Elohim cuando saben que no tienen la prueba de lo que están enseñando, como el reunirse los domingos. ¿Okay? Ese es nomás un ejemplo así. A veces un maestro está sinceramente equivocado, realmente cree que está enseñando la verdad, y vemos en ese caso que ha sido engañado por otra persona. Toda enseñanza falsa es, en última instancia, una mentira, ya que todo se origina con Satanás, quien es el padre de la mentira y del engaño. Ahora tenemos que fijarnos muy bien en esto, y es que un hipócrita es un engañador, porque finge ser algo que sabe que no es. Intenta dar a otras personas la impresión de que es más justo de lo que realmente es. Y hermanos, hermanas, esto yo lo vi mucho cuando andaba en las iglesias cristianas, especialmente con los pastores y sus esposas, las pastoras, y los amigos más cercanos de ellos. Esto yo lo vi. Pero ¿qué es lo que vemos en el libro de 1 de Timoteo 4:1 al 3? Aquí está bien claro también. Pero digo, no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. 1 de Timoteo 4:1 al 3 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a enseñanzas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Elohim creó para que, con acción de gracias, participaran de ellos los que creen y han conocido la verdad. ¿Qué religión conocemos que hace eso? Que te prohíbe que no te cases, que te mienten, que te engañan, que te dicen que no comas estos alimentos, no puedes comer carne los viernes de Cuaresma. Por favor, hombre, ¿dónde viene eso en las escrituras? No sean ridículos. Y ahí tienen a los seguidores comprando pescadito y haciendo, bueno, siguiendo a esos demonios, ¿verdad? Sí, me da tristeza, hermano, porque lamentablemente parte de mi familia es católica y no logro sacarlos de ahí. Bueno, no es mi trabajo sacarlos, el trabajo de sacarlos es de mi padre, mi maestro, no mío. Yo les expongo la verdad y ¿saben qué me dicen? Ay, nunca vas a poder con nuestras costumbres y tradiciones. Me dio tristeza porque me lo dijo una hermana, pero bueno. Muchas personas, incluso en las iglesias, profesan servir a un Dios fielmente, pero ¿están realmente haciendo lo que deberían hacer? ¿O simplemente están engañando a otros siguiendo al hombre? ¿Estamos dando lo que sabemos que Yahweh Elohim quiere que demos? ¿O solo estamos usando pretextos para no hacerlo? Pensemos bien
y analicemos esto que se nos está diciendo en el libro de Yohanan en Juan. Ya lo vimos en un principio, pero con lo que ya hemos estudiado vamos a analizarlo otra vez. Yohanan 4, 22 al 24. Otra vez ahí vamos. Ustedes adoran lo que no conocen. Los cristianos están adorando lo que no conocen. ¿Ok? No lo digo yo, lo dice la Escritura. Al momento en que están adorando un Jesús, un Jehová, y se están juntando los domingos y no están diciendo lo que la Escritura dice, están adorando lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los yauditas, de los judíos. ¿Y qué nos dice nuestro maestro que él estaba diciendo? Pero viene un tiempo y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Lo estás haciendo tú en espíritu y en verdad? ¿O lo estás haciendo nada más por quedar bien, por cumplir, o qué sé yo? ¿Verdad? Tenemos que tener cuidado. Dice, porque también el Padre busca a los que son así para que lo adoren. Él busca a los que somos así, que lo adoramos en espíritu y en verdad. Él nos busca. Fíjense qué hermoso. Elohim es espíritu y es necesario que los que lo adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. Muchos creen que son inocentes siempre que digan lo que es técnicamente cierto. Aquí vamos a entrar en un detalle muy importante. ¿Okay? A pesar de que tienen la intención de engañar a otros para que crean lo que no es. ¿Se está entendiendo? ¿Ok? Por ejemplo, ahí vamos otra vez. Y pongo estos ejemplos porque es los que yo más conocí, porque yo salí de ahí. ¿Ok? Para que no vayan a decir que yo les estoy tirando a ellos. ¿Ok? Por ejemplo, los sacerdotes católicos que les hacen creer a sus congregantes en ídolos hechos por las manos del hombre. Y que ellos saben muy bien que eso lo aborrece nuestro Padre Santo Yahweh Elohim. Ahí en el libro de Éxodo, ahí está. Así como también les hacen creer, entre otras muchas mentiras más, como en la siempre Virgen María, aún sabiendo ellos que las Sagradas Escrituras mencionan por nombre a algunos de los hermanos de nuestro maestro Yahshua. Y se los voy a decir, y les voy a decir dónde están por si no creen. Esto está en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 54 al 56. ¿Cómo me gustaría que los sacerdotes católicos estuvieran viendo esto? A veces se les retuerce el demonio que tienen ahí, se les sale y se ponen a hablar la verdad. Ok, Mateo 13, 54 al 56 dice, vino a su tierra y les enseñaba en su sinagoga, a la que él atendía frecuentemente, de manera que ellos estaban asombrados y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre Miriam? ¿Y sus hermanos Jacob, Joseph, Shimón y Yahudá? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, le vienen a todas estas cosas? Hermanos, tenemos que comprender primeramente que las familias de nuestro pueblo son numerosas, ¿ok? Es muy raro, es muy difícil encontrar un matrimonio israelita que se componga de muy poquita familia. ¿Ok? Aquí lo está diciendo muy bien. Aquí están los nombres, Jacob, Joseph, Shimón y Yahudá, entre otros. Y dice, ¿y no están sus hermanas también con nosotros? ¿De dónde sacan los siempre virgen, por favor? La madre de nuestro maestro Yahshua fue un instrumento que nuestro padre usó para traer a su hijo aquí. Nada más. Ella misma lo dice. Ella misma dice, porque yo, padre que soy pecadora. Entonces, ¿de dónde sacan eso estos sacerdotes católicos? Ay, ¿se fijan cómo es posible que ellos, tanto los sacerdotes como los pastores y toda esa bola de entes demoníacos al servicio de Satanás, conozcan la verdad y no la digan, o la digan solo a la mitad? Y lo más triste e increíble de todo esto es que sus seguidores sus congregantes defienden esas mentiras y engaños como si fueran ciertas. Yo me he enfrentado con ellos. Por eso es posible decir cosas que son técnicamente ciertas. Sin embargo, dejamos de lado los hechos pertinentes, o de lo contrario, hablamos para que otros crean las falsedades.
Fíjense en este ejemplo que vamos a ver. Vamos a ver otros ejemplos para que podamos entender mejor el estudio. Chequen bien esto, ¿eh? Dice, Bereshit, Génesis, capítulo 37, versículo 28 al 33. Nos dice que los hermanos de José, lo vendieron a los midianitas. Luego sumergieron su abrigo en la sangre de un cabrito y se lo llevaron a su padre a Jacobo, y le dijeron, encontramos este abrigo, ¿se parece al de tu hijo o no? Esto era técnicamente cierto, ¿verdad? Pero omitieron los hechos pertinentes para poderle hacerle creer a Jacob que un animal salvaje había matado a Joseph. Si se entiende el engaño, ¿verdad? Verdades a medias. Así es como en la actualidad trabajan muchos sacerdotes, pastores, etcétera, diciendo algunas cosas que son técnicamente ciertas, pero dejando de lado las cosas pertinentes que rodean esas situaciones y hablando falsedades para que otros crean que son ciertas. Vamos a ver otro ejemplo. En Shemot, en Éxodo. Aquí vamos a hablar de Aarón, el sacerdote, el Coel Hagadol, el sumo sacerdote. Shemot, Éxodo 32, 4 al 24 dice, en resumidas cuentas vemos cuando Moisés se enfrentó al becerro de oro. Aarón le dijo que él solo tiró el oro y salió el becerro. Sí, ¿verdad? Pero se olvidó decir que había moldeado la figura con una herramienta de grabado del susodicho becerro. O sea, eso no lo dijo, nada más dijo, yo tiré el oro y salió un becerro. Pero no dijo, ya estaba un molde ahí, ¿verdad? Miren, hermanos. Y seamos claros y objetivos. La mayoría de las falsas enseñanzas implican medias verdades. Lo que dice el maestro puede ser técnicamente cierto, pero omite hechos esenciales o tuerce la verdad para hacer que las personas crean algo diferente de lo que Yahweh Elohim dice en su bendita palabra. Ahora tenemos que ver también que una de las formas más tristes de engaño es, ¿saben cuál es? El autoengaño. Muchas personas que no quieren enfrentar una realidad a veces pueden convencerse a sí mismas de creer cosas que realmente saben que no son ciertas. La Navidad, el Año Nuevo, el Día de la Coneja, en fin, etcétera, etcétera. Las virgencitas, todo eso. Muchos rechazan la verdad por no querer reconocer que han estado y que siguen siendo engañados por siglos en las religiones y no las quieren dejar por lo mismo. Por el tiempo que han pasado en ellas todas sus generaciones. Ellos tienen cauterizada la conciencia. Hay muchísimos pasajes que podemos incluir en este estudio de las Sagradas Escrituras sobre el engaño, además de los que ya hemos visto anteriormente. Pero creo que con lo que ya vimos tenemos suficiente para darnos cuenta de esa telaraña que tejen los falsos pastores, sacerdotes, maestros, etcétera, sobre los congregantes para tenerlos atrapados en las tinieblas de sus religiones. Ahora vamos a ver qué nos dicen las Sagradas Escrituras sobre el engañarse a uno mismo. Porque los hay, hermanos, hermanas. Esos que no quieren reconocer que han y siguen estando engañados por sus guías espirituales. Como quieran llamarlos, me da igual. Vámonos al libro de Corintiyim Aleph. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 18. No va a necesitar ninguna explicación esto. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes cree ser sabio en este mundo, hágase necio para llegar a ser sabio. Así de simple. ¿No se entendió? Ok. Vamos al libro de Galatiyim, Gálatas 6.3. Aquí lo dice. Dice, Galatiyim, Gálatas 6.3. Dice, porque si alguien estima que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Sí? Ay, como hay gente así que yo conocí así, que no eran nada, pero se sentían acá como que eran la última Coca-Cola en el desierto, algo así. Bueno. Si analizamos bien esto, nos damos cuenta que estas personas terminan creyendo su error. ¿Saben por qué? Porque no les gusta la verdad. Prefieren maestros, pastores, etcétera, que les hablen bonito, que les hagan cosquillitas en las orejas, en los oídos, que les digan lo que ellos quieren escuchar. Entonces, pueden terminar creyendo que son aceptables para Yahweh Elohim. Pero ¿saben qué? Que se están engañando a sí mismos. Ok, hermanos, hermanas. Como siempre,
Las Sagradas Escrituras han hablado y nos han mostrado más directamente el engaño que hay en las religiones que adoran lo que no conocen. Otra vez, vamos a dar un breve repaso a lo que muchas religiones adoran y lo que muchos sacerdotes, pastores, etcétera, enseñan, haciéndoles creer a sus congregantes en mentiras como si fueran verdades. No voy a nombrar religiones, pero creo que muchos de ustedes se van a dar cuenta de cuáles son las religiones que estoy hablando, ¿ok? ¿Se está entendiendo? Bueno. Tenemos los que adoran ídolos, como Buda, Krishna, Cristo, etcétera. Hay otros más que adoran a sus religiones, otros adoran a sus pastores, otros más que adoran a los santos y otros que adoran a las vírgenes. Y así puedo continuar enumerándoles más. Pero creo que con esto el mensaje se está entendiendo mejor. ¿Ah? Bueno, hermanos y hermanas. Nuestro Padre Santo Yahweh nos dio libre albedrío para que cada quien escoja el camino que más le guste. Y por favor, los que están diciendo de que Yahweh te va a mandar al infierno, no lo hagan. Sean mentirosos, hombre. Porque cada quien va a escoger lo que más le guste. Así de simple. Nuestro Elohim bendito no te manda en ninguna parte. Si al final de tu camino te llegas a encontrar que estás en el lago de fuego eterno, no culpes a nadie por eso. Cúlpate solo a ti mismo, a tu religión, a tus pastores, entonces, por ser desobediente y por seguir al hombre y no a lo que la bendita palabra del Creador de todo, esta bendita palabra nos dice. Y cuidado, no estoy hablando de Reina Valera, es una porquería de escritura eso. Nada más los engaña y bueno, los traiciona, les hacen creer cosas que no son. Ahí en mis estudios hablo mucho de ellos, hermano, por si les interesa. Bueno. Solo me resta el agradecerle su amable atención a este estudio y pedirle a nuestro Elohim bendito que los llene de bendiciones celestiales a todos y cada uno de ustedes, junto con todos sus seres amados en Yeshua HaMashiach, el Salvador de nuestras vidas. Y también el invitarlos, como es costumbre que les digo, a que se suscriban a mi canal de YouTube, en donde encontrarán más de 140 estudios con temas muy interesantes que les pueden ayudar en su crecimiento espiritual y personal. Son 100% de las Sagradas Escrituras los estudios. Y también para que inviten a más personas a suscribirse a este canal y a que toquen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un estudio nuevo. Antes de despedir este estudio, les quiero decir que fue un honor para mí el compartir este tiempo de enseñanza con todos ustedes y desearles que el Shalom de nuestro Padre Santo Yahweh esté siempre con todos ustedes, en sus casas y en sus corazones. Shalom y hasta el próximo estudio. Bueno, eso sí es que nuestro Padre Santo Yahweh no me ha llamado a rendir cuentas. Shalom y cuídense y no se les olvide el orar los unos por los otros en obediencia a lo que las Sagradas Escrituras nos mandan hacer. Shalom y los amo mucho en el amor de nuestro Maestro Yeshua HaMashiach, el Salvador de nuestras vidas. Shalom y hasta el próximo estudio.